Y pues sí, las cualidades de la redacción son esas. Gracias, Rigo. ¿Por qué es tan importante, Sotero? ¿Por qué es tan importante la precisión y la originalidad en en la redacción? para que se exprese y se entienda. Es importante la precisión, o sea, tenemos que ser precisos, o sea, el lenguaje, obviamente, a quien va dirigido, ya lo abordábamos también en en el video, depende a qué tipo de personas va dirigido. Si son personas especialistas, pues obviamente hay que hablarles en su lenguaje, pero si es una información masiva, pues hay que utilizar un lenguaje coloquial preciso, preciso. Y esto te va a permitir, obviamente, ser garante de lo que tú estás tratando de abordar. Y esto, pues obviamente, te lleva a esta situación. Y bueno, caemos en esta parte. Las disciplinas auxiliares que nos ayudan a la redacción. ¿Nos quieres ayudar, Luis? No sé si ya nos escuchas. Ay, ay, se me fue mucho, perdón. Se me hace que no nos escucha Luis todavía, ¿verdad? Am, Virginia, bueno, tiene el nombre de Virginia. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, es la parte de la gramática que estudia la forma en que se juntan las palabras para formar oraciones correctas. Ejemplo, si me hubiera mojado con la lluvia, me habría resfriado. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos una sintaxis que sea muy congruente, o sea, que sea concreta. Muchas veces utilizamos esta palabra de que voy a subir para arriba. Híjole, eso no es una sintaxis, ¿verdad? ¿Cómo se le llama eso? ¿Quién se acuerda? ¿Y no se acuerdan? A ver, vamos a ver. ¿Quién es el primero que nos dice yo? A ver, No, no, profe, no. Ah, anfibiología. anfibiología, es correcto. Es importante siempre, como que no meternos en esa dinámica, ¿sí? Es muy importante. Aquí, vean, esta es una sintaxis. Si me hubiera mojado con la lluvia, pues sí, pues ni modo que te mojes con qué. No, ahí estamos hablando concretamente, porque podemos hablar con la manguera, o sea, está siendo muy concreto. Me habría resfriado. Esa es una sintaxis. Y luego nos vamos a la otra, a la semántica. Es la rama de la lingüística que estudia el significado y cambios del significado en la palabra de las expresiones. Por ejemplo, si nosotros decimos cómo utilizar mm, fútbol, ¿cuál sería la semántica? ¿Cuál sería la semántica de fútbol? ¿Balón? Podría ser árbitro, aunque el árbitro pues pudiera entrar en otras connotaciones, ¿verdad? Como el básquetbol y etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es importante que tengamos muy presente al momento de hacer las redacciones, o sea, cómo las estamos generando. Y llegamos al último punto, que es el que obviamente es el tema del día de hoy, la ortografía. ¿Qué es la ortografía? Pues es la gramática, ¿sí? Es la gramática en el cual nosotros nos desarrollamos de acuerdo a nuestra cultura, a nuestro lenguaje. Por ejemplo, dicen que nosotros utilizamos mucho el español de España. Falso, totalmente.
En España hay diferentes lenguajes, como es el vasco, como es el andaluz, como es el mismo español. O sea, nosotros hablamos un español latinoamericano, ¿sí? Y este español latinoamericano lleva muchas, ¿cómo se les llama? Muchas introducciones del lenguaje castellón, el castellano. O sea, utilizamos mucho nosotros el castellano, pero no hablamos castellano, ¿eh? Ojo, porque muchos dicen, es que háblame en castellano. Ah, hijo, no, pues no te puedo hablar en castellano porque no sé hablar castellón. O sea, tenemos muchas palabras del idioma castellano, pero nuestro idioma es español. Aunque haga esa connotación de España, pues no necesariamente viene del país España, sino que tenemos como que una mezcla del portugués, del mismo español, del francés, o sea, tenemos una combinación. Al momento de que llegan los españoles a nuestras tierras, obviamente nos educan a partir de la lengua castellana, pero se empieza a modificar a través de los años. Entonces, por eso muchas veces tenemos muchas palabras como por ejemplo, búllete. Búllete es correcta la palabra. La palabra búllete es una palabra correcta. Que no la utilizamos porque pensamos que la utilizan en los ejidos, en las rancherías, pues malo, porque pues son palabras auténticas de nuestros ancestros. El problema es que al momento de la llegada de los españoles, pues hay esas modificaciones de estas palabras, ¿no? Entonces, así como esas palabras, hay demasiadas. Y bien, en la ortografía básica, pues encontramos este tipo de connotaciones, ¿no? Por ejemplo, habría del verbo abrir, habría del verbo haber. Y así como estas, híjole, hay, sin exagerar, más de 1000 palabras en este mismo sentido. Hablando del verbo hablar, hablando del verbo ablandar, hierba del verbo hervir y hierba con B, B labial y con B, V, pues es muy similar. Y podríamos decir, ah, es que son sinónimos. No, no son sinónimos. Son totalmente palabras diferentes porque no se escriben igual. Si ustedes se fijan, una dice hierba con V y hierba con B labial. O sea, y insisto, así como estas, hay una gran variedad. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos al momento de hablar? Claudia, ¿cuáles son tus principales problemas ortográficos perdón, al momento de la redacción? ¿En dónde sientes tú que tienes mayores problemas? Yo siento como que al momento de estoy expresando ya mi texto y no sé Ajá. en qué parte poner una coma o un punto y coma o un punto para continuar con otro párrafo. Eso yo siento que es que tengo el mayor problema. Perfecto. Luis, parece que Luis no nos escucha, ¿verdad? Ok, este, Javier, Mándeme. ¿cuáles son tus mayores problemas en la ortografía? Pues al parte de los acentos Los y los acentos, ¿verdad? en la redacción, igual que Claudia. Puntuaciones, pues, Sí. comas, puntos. Más que nada, creo es eso. Fíjense que casi todos tenemos el problema de la regla,
ortográfica en las graves, agudas y esdrújulas, ¿verdad? Como que todos, aun y cuando decimos, es que las terminaciones con NS o vocal forzosamente llevan acento. Y luego nos encontramos con palabras que no llevan que terminan en esas letras y no llevan acento. Y es cuando empezamos con las confusiones y decimos, pues no que todas las palabras que terminan en S, S, en N, S o vocal, pues son aquellas que se acentúan. Y en verdad es que no es así. Pero bueno, vamos a entrar en esta dinámica. En la primera, obviamente, creo que es el acento, ¿verdad? Pues obviamente también le llamamos tilde, pero generalmente llevan en una palabra tónica. ¿Qué es la palabra tónica? Pues es donde utilizamos, donde se escucha la palabra más fuerte. Esa es la palabra tónica. En la primaria, yo recuerdo perfectamente a un maestro que enseñaba con las palmas y aplaudía más fuerte en la palabra tónica. Y como que empezaba a meter a los niños en esa secuencia, ¿no? De que, a ver, vamos a ver, abrí, a ver, profe, ya se equivocó porque ahí es más fuerte. A ver si es cierto, a ver, abría. Ah, ¿cuántas sílabas lleva? Sotero, ¿cuántas sílabas lleva? Abría. ¿Tres? ¿Cuántas sílabas lleva la palabra habría? ¿Eh? Me gustó. ¿Tres? ¿Tres? Claudia, 4. ¿cuatro? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Rigoberto, 3. tres. Javier, 3. tres. Abrí, a. ¿Qué es una sílaba? ¿Habría del verbo haber o del verbo abrir? Habría del verbo haber. 2. No, pero ¿qué es una sílaba? Son las unidades Son de vocales. sonido, ¿no? ¿Perdón? Son como las unidades de sonido. Así es. Son las unidades de sonido. Y efectivamente tiene tres sílabas. Y la palabra tónica o la sílaba tónica es bri, ¿sí? A, bri, a. Efectivamente, ahí está la sílaba tónica en la letra I. ¿Cuándo debemos o cuándo no debemos de acentuar? Muchas de las veces en todas las palabras que son en infinito, abrirá, terminará, buscará, generalmente se acentúan todas, ¿sí? Hay algunas acepciones, mas sin embargo, en la ley o la gramática dice que todas las sílabas en infinito se deberán acentuar. Entonces, esta parte entiendo que para muchos es confusa porque cuando luego hablamos en castellano o que utilizamos los verbos en castellano, no se acentúan. Y ahí vienen las confusiones para muchos de nosotros en Latinoamérica, porque el diccionario de la lengua española nos dictamina una cosa, pero luego nosotros acá en México la escribimos y luego los maestros te dicen, es que no se acentúa. ¿Quién te dijo? Y luego ya, es que nos fuimos a la Real Academia, al diccionario de la Real Academia. Dice, sí, pero si te fijas ahí dice castellano. Cuando dice castellano es porque es esa palabra en castellano, pero luego viene otra definición en la parte de abajo y no se acentúa, o bien sí se acentúa a diferencia del castellano. Entonces, cuando nos vayamos al diccionario de la lengua española, sí tenemos que fijarnos en esa parte. Castellano
y generalmente dice latino, castellano, latino o español. Entonces, esto es, como dijo ahorita Claudia, ¿no? Son situaciones que muchas de las veces pues tenemos el problema. Bien, ¿nos ayuda Sotero, por favor? ¿Qué son las palabras sobre subrogales? Son, Esdrújulas. son aquellas que se acentúan o llevan la mayor intensidad de voz en la sílaba anterior a la antepenúltima. Por ejemplo, enérgicamente dividido en sílabas ner, ji, ka, men, te, antes de la antepenúltima. Ner, de antes de la antepenúltima, ji antes de la antepenúltima, ka antepenúltima sílaba. Bien, entonces, cómo se maneja esto? Última, penúltima, antepenúltima y obviamente viene la antepenúltima. Generalmente estas son las que encontramos muy pocas palabras como estas, pero aquí pues, obviamente tenemos ner, ji, ka, men, te. Entonces, te, última, men, ¿qué es? Penúltima, 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 K, antepenúltima, Penúltima. ner. De antepenúltima. Ah, antes, exactamente, ¿sí? Entonces, esta división de sílabas es importante que ustedes la ubiquen muy bien. O sea, tenemos que buscar cuáles son las últimas, penúltimas, etcétera, etcétera. Luego vienen las esdrújulas. Aquí hay un error, si ustedes se fijan. A ver, Rigoberto, tanto en la anterior, en esta, como en esta, y les puse 10 y nunca me fijé. Híjole. le falta el acento. Le falta el acento en la dru, ¿verdad? Es drújulas. Más abajo sí está. Sí, Pues ya que tienes el micrófono, Rigo, adelante. sí. Palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas que poseen tilde en la antepenúltima sílaba. Ejemplos: carátula, cántaro, víbora, patético, acérrimo. Bien. Igual encontramos las palabras como las hemos encontrado. Las graves. Claudia, ¿nos ayudas, please? Sí, profe. Palabras graves. Las palabras graves son las que llevan la intensidad de la voz con la penúltima sílaba. Cabe recalcar que no todas las palabras graves llevan acento ortográfico, tilde. Las palabras graves no llevan tilde si terminan en vocal o en n o s. Árbol, cárcel, ángel, difícil, túnel, azúcar, lápiz, césped, fácil, útil, carácter, débil. Gracias. Fíjense lo que dice aquí, ¿eh? Cabe recalcar que no todas las palabras llevan acento ortográfico, es lo que decía yo hace ratito. O sea, tenemos que tener cuidado con las que sí llevan y las que no llevan. El acento ortográfico es aquel que se anota, ¿sí? En este caso es el tilde. Y las que no, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se les llama al acento que no se anote, en este caso el tilde, pero que tienen una sílaba tónica? Acuérdense, cuando estaban en la primaria, ¿cómo se le llama al acento ¿Cómo se le llama el acento? que no se ¿Cómo anota? se le llama el acento que no se anota? A ver, acuérdense. Solamente se pronuncia, pero no se escribe. ¿Cómo se llama? Acuérdense.
Acento prosódico es el acento que no se anota. Sí, acuérdense, acento prosódico es el que no se anota. Simplemente existe la palabra tónica y es una palabra grave, pero no se acentúa. O sea, no lleva tilde. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Las palabras agudas. Virginia, ¿nos ayudas, porfas? Sí, profe. Gracias. Palabras agudas. Acento ortográfico de las palabras agudas. Son las palabras que llevan el acento ortográfico en la última sílaba. Ejemplo, balón, menú, pensará. La palabra pensará es una palabra, es un verbo en infinito. ¿Pensará cuándo? No lo sabemos. Pensará. Todas las palabras, o todos los verbos, mejor dicho, todos los verbos, en infinito llevan un tilde ortográfico. Es muy raro que lleven un acento prosódico. ¿Sale? Bien. El acento diacrítico. El acento diacrítico es el acento ortográfico en las palabras que se utiliza para diferenciar términos que se escriben de alguna manera, pero que poseen significados diferentes. Por ejemplo, gracias al acento, el término más, en este caso, que más deja de ser una conjugación, es, por ejemplo, papá y papa, tú y tú. O sea, aquí nos observamos cómo el acento diacrítico nos genera una palabra diferente, ¿sí? Papá, paterno, papa, fruta o legumbre, tú, señalización, tú, puede ser interrogación. O sea, son palabras que debemos de enfocarnos en este acento diacrítico. ¿Qué es un acento diacrítico? Se utiliza para diferenciar palabras que se escriben de la misma manera. El uso de la J y la G, que es otro de los grandes problemas que tenemos la mayoría de los mexicanos. La mayoría. Eh, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una, una duda, en este caso, pues nos vamos a la primera regla, ¿verdad? Después de al, an y ar, se escribe G. Después de al, an y ar, se escribe G. Obviamente, pues podremos encontrar excepciones como es aljibe o aljiber, que es derivada de un adjetivo, o también palabras terminadas en ja y en jo. Ejemplos: caja, encaje, cajetilla, fijeza, vejez, ojear, ojeras, relojero, relojería. Entonces, ahí encontramos esta primera regla. Repitiendo, la primera regla para utilizar la G siempre será al, an y ar. Y obviamente las excepciones son aljibe, que son una palabra derivada de un sustantivo. La segunda regla, Rigo, por favor, ¿nos ayudas? Sí, claro. Segunda regla, G en los verbos terminados en ger, gir, giar y en las conjugaciones y derivados de estos verbos que lo requieran. Ejemplos de proteger, protegiendo, protegerán, de exigir, exigido, exigencia, de elogiar, elogio, elogiemos. El verbo tejer constituye una excepción a esta regla. J, en la mayoría de los sustantivos terminados en G, ejemplo, canje, monje y paisaje. Algunas de las excepciones son cónyuge, laringe, faringe y auge. Bien, todos los verbos terminados en ger, gir, giar
es en las conjugaciones de los verbos. Pero su excepción, pues la encontramos aquí. ¿Cuál es la excepción? En, por ejemplo, la palabra tejer, ¿sí? Esa sería una acepción o excepción. Por último, tercer regla. Javier, ¿nos ayudas? Así que no está José Manuel. Ahí voy, ahí voy. La tercera regla, ¿verdad? Sí, por favor. En las palabras terminadas en gia y gio y sus derivados y compuestos, ejemplo, colegio y contagio, de las cuales derivan colegiatura y contagiado. La J en los verbos terminados en gear y sus conjugaciones, por ejemplo, flojear, flojeamos, callejear y callejeaban. Muy bien. ¿Qué podemos resumir de esta tercera regla? Luis, creo que ya nos escuchas, ¿verdad, Luis? Ya, Perfecto. ¿Qué podemos resumir en esta tercera regla? yo, Ajá. las palabras terminadas en guía, guío, supuestos, ejemplo, conjugar, cuáles derivan, contagiado, enviar, y sus conjugaciones, ejemplo, flojear, flojeamos. Las palabras que terminan en GI, lo que viene siendo el GI, son, no sé. Muy fácil, ¿eh? No te preocupes, Luis. Dice, todas las Es palabras. en las conjugaciones, profe. Perdón, Sí, maestro. sí, sí, adelante, Serían adelante, las adelante. conjugaciones, Ajá. por ejemplo, en la G es gia y gio, pero bueno, no sé si esté bien. Y acá termina en R, gear. AR. Exacto, Ujú. exacto. Por ejemplo, flojear. ¿Existe la palabra flojear? Pues, ¿O, pues sí, o en el es, vocabulario sí. Algo mexicanizado, ¿no? o es flojear? Es flojear. Ya, Flojear. flojear. No existe la palabra flojear, ¿eh? O sea, es un lenguaje coloquial de nosotros, ¿verdad? Sí, por eso le digo que Es mexicanizado. en nuestras expresiones sí, pero escrito pues Exactamente, no. Ujú. exactamente. Y el uso de la Y y de la Y, pues igual tenemos pues, híjole, infinidad de errores, ¿verdad? Cuando escribimos. Y las primeras reglas es Sotero, bueno, ya Sotero tanto, ¿verdad? Dime Sotero, ya, profe, ya déjeme. Valeria, ¿nos ayudas, por favor? Sí, ¿la leo? Sí, por favor. Ah, primer regla. Al principio, en medio de la palabra ejemplo, atropellar, ensilla, acaudillar, patrullar, llama, llover, y las palabras que acaban en los diptongos, Ujú. ay, ey, hoy, uy, excepto en fui, por ejemplo, estoy muy. Ajá, perfecto. Creo que está muy claro esta primera, ¿verdad? Y pues ya que andas por ahí, Claudia, ¿nos ayudas? Sí, profe. Segunda regla. Los verbos terminados en yir y sus derivados, ejemplo, bullir, egullir, mullir, salpullir, palabras terminadas en illa, illo y sus derivados, el gerundio del verbo ir y sus formas del presente del subjuntivo, ejemplos, yendo, vaya, vayas, vayamos, vayáis, vayan. Gracias. Vanessa, una pregunta, Vanessa. ¿Qué es un gerundio? Porque también se utiliza mucho en el idioma inglés. En la terminación ing es un gerundio. ¿Y qué es un gerundio? Vanessa, please.
Se me hace que no está por ahí. Bueno, el gerundio es precisamente las palabras que en terminación son ando y endo. Por ejemplo, la palabra playing en inglés, pues obviamente es jugando. Todas las terminaciones con ing en inglés, y parece que estamos dando clase de inglés, ¿verdad? Son gerundios y en la gramática en inglés, así se le conoce. Bien, nos queda en el programa de Zoom, nos queda un minuto. No sé si se quieran esperar 8 minutos más para terminar los últimos 10, 15 minutos para poder terminar con la clase. ¿Cómo ven? 8 minutos nada más y regresamos y 10, 15 minutos y terminamos. ¿Les parece? Muy bien, maestro. Sí, profe. Bien. Ok. Entonces regresamos ahorita en un ratito. Gracias. Ok.